En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibo un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Como siempre, les agradezco muchísimo por darse el tiempo y la oportunidad de ver estos videos y compartirlos con sus amigos, familiares y seres queridos. Quiero agradecerte si ya te suscribiste a mi canal, y si no lo has hecho, te invito a que me hagas la caridad de suscribirte. Solamente lleva 1 o 2 segundos, es muy sencillo. Además, te invito a que por favor actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, inmediatamente te llegue la notificación. Es muy importante también que nosotros nos formemos todos los días, que conozcamos más nuestra fe, que conozcamos un poquito más sobre las enseñanzas de la iglesia. A veces personas me dicen que les hacen preguntas a sus familiares, sus amigos o conocidos sobre cuestiones de la iglesia, y mucha gente no sabe qué responder. Otra gente pues dice, no sé. Una gente dice, bueno, yo contesto o doy respuestas que yo me imagino que son así, y no son las respuestas apropiadas o adecuadas. Por eso es muy importante que nosotros nos formemos en nuestra fe, en las enseñanzas de la iglesia. Ya le he saludado yo a varias personas, sobre todo países, a México, que es mi país. Muchísimas gracias a toda la gente que me ve de México, de aquí de Estados Unidos, donde yo estoy, donde vivo. Muchísimas gracias. Ya saludé a Costa Rica. Muchísimas gracias a la gente de Costa Rica que me ve, de Venezuela, mil gracias. Gente de Colombia, mil gracias, mil gracias. De España, de Argentina, de Perú, de tantos lugares, de tantos países, mil gracias. No dejes de ponerme en los comentarios de qué país, de qué lugar me sintonizas. De veras que te agradezco muchísimo. Y bueno, hoy te quiero hablar sobre un tema bastante importante, que es sobre cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos miedo de pensar que quizá estamos nosotros cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Y bueno, aquí te voy a decir de una manera breve y práctica cuáles son esos pecados contra el Espíritu Santo, y si los estamos cometiendo y no. Obviamente me voy a basar en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo de la Iglesia Católica. También te invito a que estudiemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿de dónde o por qué nuestro Señor Jesucristo? Porque esto salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene el pecado contra el Espíritu Santo. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo, en la cual estaba haciendo milagros, tantos milagros que Él hizo y que la gente pues veía todos los días, los fariseos, en su envidia, al ver que la gente decía, este sí habla con autoridad y no como los fariseos, pues ellos, llenos de envidia, empezaron a decir que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros con el poder del príncipe de los demonios, que es Belcebú. Y de ahí nuestro Señor Jesucristo dice muy claramente, todos los pecados se perdonan, pero hay un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. De tal manera que el pecado, contra el Espíritu Santo viene siendo atribuir cosas sagradas al demonio y atribuir cosas malas a Dios. ¿Queda claro? Entonces, hay personas que atribuyen las cosas buenas y sagradas al demonio. Hay personas que son adoradores de la Santa Muerte. Hay personas que son satánicos. Hay personas que le rinden culto al demonio. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, la blasfemia de querer atribuirle al demonio las cosas sagradas. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero también, obviamente, hay más ejemplos contra el Espíritu Santo. Uno de ellos es caer en la desesperación de creer que Dios no va a perdonar nuestros pecados. Dios es infinitamente misericordioso, y mucha gente cree que al cometer el mismo pecado ya no tiene el perdón de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado a ti llegar a creer eso, que Dios no va a perdonar tu pecado que has cometido tantas veces. Gente que dice, bueno, pues ya para qué me voy a confesar si siempre confieso lo mismo y lo mismo. Yo creo que me estoy burlando de las cosas sagradas. Entonces aquí es importante hacer una pausa y aclarar lo siguiente. Dios perdona todos nuestros pecados, es cierto. La misericordia de Dios no tiene límites, la misericordia de Dios es infinita.
Y si nosotros estamos esforzándonos por no caer en el mismo pecado, si estamos poniendo lo que está de nuestra parte, pues es obvio que Dios nos va a perdonar. Claro, es diferente, y aquí ya quiero entrar de una manera más clara y precisa en cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Uno, dije, es la desesperación de creer que ya Dios no nos va a perdonar porque seguimos pecando y pecando a pesar de nuestros esfuerzos. Y la otra es la presunción, el decir, no importa qué tan pecador sea, no importa todo lo malo que yo haga, Dios me va a perdonar y Dios me va a salvar, que viene siendo pues precisamente el otro extremo, ¿no? Ahí sí es querer abusar de la misericordia y del amor de Dios y decir, yo voy a seguir en mis caminos de pecado, en mis caminos del mal, que al cabo Dios me va a salvar y Dios me va a perdonar. Entonces queda claro, pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia, el querer atribuir al demonio cosas sagradas que vienen de Dios, y también al revés, el querer atribuirle a Dios cosas que no vienen de Dios, cosas malas que hace el otro. También son los pecados de la desesperación, de creer que Dios ya no me va a perdonar, y el pecado de la presunción, el creer que por más pecador que yo sea y que no me arrepienta, aquí es algo muy importante que quiero aclarar, no me voy a arrepentir de mis pecados, ese sí es un pecado contra el Espíritu Santo. Quiero darte ahora sí ya ejemplos más prácticos de los pecados contra el Espíritu Santo. Hay personas que se niegan a aceptar el amor y el perdón de Dios. Personas que dicen, yo no necesito de Dios, no necesito ni de su perdón, no necesito de su salvación, no necesito de su misericordia. Esas personas están pecando contra el Espíritu Santo porque están libremente rechazando ser perdonados y salvados por Dios. Otras personas que, por ejemplo, presumen, y aquí es muy importante aclarar esto, de decir, yo soy un arduo o una ardua defensora del aborto. Y personas que dicen, es un derecho, es mío, y siguen esas personas insistiendo que es algo bueno a pesar de que saben en su conciencia que es algo malo. Ese es un pecado del Espíritu Santo, porque todos sabemos que matar es algo malo y que el aborto es matar a alguien. Ahora, aquí no quiero que se asusten si hay alguna persona que en su ignorancia, en un momento de ignorancia, de desesperación, lo que sea, cometió un aborto y se arrepintió, queda claro, y se arrepintió, esa persona obtiene el perdón de Dios. Yo me refiero a las personas que se mantienen en esa postura y que no solamente se mantienen en esa postura, sino que la defienden y la promueven, no importa qué. Entonces, cualquier pecado que se promueva, cualquier pecado que se defienda, que se proteja y que la persona insista quedarse en ese pecado, pues es un pecado contra el Espíritu Santo. Te hablo de ese pecado, pero hay muchos más. Cualquier pecado que la persona insista en decir, esto es bueno. Por ejemplo, hay personas que ven el pecado como algo malo. Personas que dicen, ¿y por qué la iglesia me está imponiendo hacer esto que yo no quiero? Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. El ver el pecado como algo malo. Y también es un pecado contra el Espíritu Santo ver algo malo como algo bueno. Por eso te daba yo el ejemplo del aborto o la contracepción o cualquier cosa. Es decir, en pocas palabras, la persona que endurece su corazón a la verdad, la persona que endurece su corazón al amor de Dios, la persona que rechaza libremente la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Por eso aquí es muy importante aclarar lo siguiente. No estoy hablando yo, aquí estoy checando, no estoy hablando yo de las personas que pues nos esforzamos día a día. Ahora bien, ¿cuál es la cita bíblica en la cual nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo? Tráete la Biblia, por favor, y vas a checar. De todas maneras, puedes ir por tu Biblia y puedes recorrer el video una vez que lo veas. Está en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no es un evangelio sinóptico. Entonces en los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Juan aparece nuestro Señor Jesucristo diciendo eso. Especialmente puede checar Mateo capítulo 12 versículos 31 y siguientes. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 12 versos 31 y siguientes, donde nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, cualquier pecado se puede perdonar menos el pecado contra el Espíritu Santo.
ahí sale. Entonces, también se dice que la envidia y el odio es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero en pocas palabras, vuelvo a repetir, pecado contra el Espíritu Santo es insistir en defender el pecado, insistir en rechazar la misericordia, el amor y la salvación de Dios. Dime qué te pareció este tema, por favor dime de qué te gustaría que yo hablara en los siguientes temas. Algo también muy importante es que si no has visto los videos que he subido, por favor velos. He hablado de cómo hacer una buena confesión, cómo ayunar correctamente, las cosas que no debemos hacer en misa, la importancia también de los sacramentales, la conexión entre la confesión y la divina misericordia. Hay tantos y tantos temas que voy a estar subiendo yo todos los días para que por favor estés tú pendiente y estés al tanto de estos temas que yo estoy subiendo. También te invito por favor a que los compartas con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. A mí me gustaría por favor que también me hicieras saber en los comentarios que si tú sabías o habías oído hablar sobre el pecado contra el Espíritu Santo, si tú tenías claro en qué consistía ese pecado contra el Espíritu Santo, porque te vuelvo a repetir, a veces nosotros como católicos no conocemos ni siquiera lo básico de nuestra fe, y muchas veces cuando un hermano separado o cuando un católico o algún familiar nos hace preguntas, a veces ni siquiera podemos responder o no sabemos qué responder, o incluso tus propios hijos que los tienes en el catecismo y que a veces dices, padre, me dijo mi hija o mi hijo esta pregunta y no sabían ni qué decirle. Entonces por eso es muy importante que nosotros nos formemos y que nos formemos de una manera correcta y adecuada, porque a veces nos formamos nosotros para atacar, para condenar. A mí me da curiosidad que hay muchos hermanos separados que ven mis videos y empiezan a atacarme y empiezan a decirme cosas. La verdad yo no pierdo mi tiempo en eso, yo simplemente les digo, tampoco los voy a atacar, ni los voy a condenar, ni nada. Yo simplemente les digo, estos videos van dirigidos a mis hermanos y hermanas católicas, no van dirigidos a los hermanos protestantes. Si tú los quieres ver, perfecto, pero pues no tengo ningún interés en responder a tus ataques. Claro, cada sacerdote tiene una manera diferente de pensar, pero sí me llama la atención que muchos hermanos separados me atacan mucho en los comentarios, en los temas que yo subo. Por eso te digo que sí es muy importante prepararnos, muy importante formarnos en nuestra fe para poderla amar. Nos dice un dicho que nadie ama lo que no conoce y estamos completamente de acuerdo. Nadie ama lo que no conoce. ¿Cuándo fue la última vez que leíste las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un curso de las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que abriste el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a estudiar sobre alguna enseñanza de la Iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste clases en tu iglesia para conocer más tu fe? Es muy, muy importante. Bueno, yo quiero que por favor me pongas en los comentarios ¿qué te pareció este tema? Voy a estar subiendo muchísimos temas más. Al mismo tiempo te pido por favor que me hagas saber de qué te gustaría que yo hablara. Son muchísimos temas que quiero compartir con ustedes, así que por favor háganme saber de qué les gustaría que yo les hablara. Muy importante, dos cosas: no hay que caer en la desesperación de creer que Dios no nos va a perdonar nuestros pecados porque seguimos cayendo y cayendo. Claro, es muy importante también aclarar, no es lo mismo pecar por debilidad que pecar porque me da igual. Hay personas que nos esforzamos por salir del pecado y bueno, eso es lo importante. Pero una persona que dice, bueno, yo así soy, no me importa pecar, no me importa seguir igual, eso ya es muy diferente. Yo no estoy hablando de eso. Entonces es importante no caer en la desesperación, pero tampoco caer en la presunción de creer que no necesitamos arrepentirnos, que no necesitamos convertirnos, que no necesitamos buscar ser mejores, que de todas maneras Dios nos va a salvar, no importa qué. No, o sea, Dios nos va a salvar, sí, pero eso no quiere decir que yo no voy a poner nada de mi parte y que yo no voy a hacer nada por cambiar. Eso es la presunción. Así que tampoco nosotros tenemos que defender el pecado y supuestamente con lo que es mi derecho, mi cuerpo, mis decisiones, mis acciones. No, el pecado es el pecado y no importa
que nosotros queramos disfrazarlo de lo que sea, el pecado jamás se justifica. Aquí voy a dejarlos unos minutos en presencia de nuestro Señor para que hagamos unos minutos de oración. Es muy importante también que junto con la formación tengamos unos minutos de oración. Pongo en presencia de Dios todas sus intenciones, todas sus necesidades de ustedes y de sus seres queridos. Pido a Dios que los libre de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. Pido por todos los que están enfermos, los que están desahuciados, los que están en los hospitales, los que están sin empleo, los que están teniendo crisis matrimoniales, los que están teniendo problemas con sus hijos, por los que están teniendo cumpleaños, los que están teniendo aniversario de bodas, en fin, todas sus intenciones y necesidades, las pongo en presencia de Dios. Por favor, hágame saber nuevamente de qué lugar se comunican, hágame saber de qué país me escriben o me ven. A todos y a cada uno de ustedes les envío mis bendiciones, pido a Dios que los cubra con su preciosísima sangre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Por favor, puedes ir a Mateo, capítulo 12, versos del 32 al siguiente, para que veas tú cómo nuestro Señor Jesucristo le responde a esos fariseos que decían que Él hacía los milagros a través del poder de Belcebú. Así que es muy importante conocer esas citas para nosotros poder también al mismo tiempo catequizar a los demás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel, te invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Y nuevamente, hazme saber por favor en los comentarios de qué te gustaría que yo hablara. Mil bendiciones a todos y que la paz de Dios permanezca con cada uno de ustedes. Quédense por favor a rezar unos minutos en presencia de nuestro Padre Dios. Hasta mañana con el siguiente tema, que va a ser una sorpresa. Por favor, no dejen de compartir este video. Gracias.